Shabbat Shalom, una vez más vamos a comenzar con nuestra clase en esta mañana, en este día de Shabbat que el Eterno nos ha concedido. Una vez más vamos a exponer nuestros comentarios del libro de Gálatas. Hoy estudiaremos el capítulo 3 del libro de Gálatas, así que la clase de hoy llevará el título Gálatas capítulo 3. ¿Okay? Entonces ya miramos la importancia del capítulo 1, como Pablo o Rav Shaul hace su introducción y le da todos los méritos al Supremo, al único soberano, y por medio de Mashiach, ¿verdad?, él acepta la misión encomendada a los gentiles. Y en el capítulo 2, que nos quedamos la otra semana, allí él explica, ¿verdad?, lo que recibió de ese encuentro. Dijimos que recibió dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas que recibió? Que Yeshua es el Mesías y la revelación que el misterio no se había dado a conocer a otras generaciones, que ahora los gentiles son herederos también del reino de los cielos, no como segundos ciudadanos, sino como ciudadanos, ¿ok? A través de los méritos del Mashiach. Entonces, ¿él por qué hace estas cosas? Porque en la carta de Gálatas hay una gran oposición, ¿verdad?, a esa revelación. ¿Okay? Esto es grave porque esta comunidad está en contra de lo establecido por Yeshua. A los que ellos afirman y aceptaron. Entonces no tiene ningún sentido, ¿verdad?, que una persona que acepte al Mesías y luego después predique lo que contradiga lo que él estableció como norma y como mandamiento. Y es por eso que esta carta se escribió, porque los que se habían convertido, o los que habían creído que Yeshua era el Mesías, ¿verdad?, y que ellos hicieron su conversión al judaísmo tradicional a través de las 18 reglas de Shemai, ellos son los que estaban predicando que los nuevos conversos gentiles estaban incompletos y que los méritos de Yeshua eran insuficientes para ser salvos. Entonces por eso Pablo viene a la defensa, porque Pablo recibió esta revelación, ¿ok? Estas dos grandes revelaciones. Primero, sin conocer a Yeshua, se le fue revelado que Yeshua es el Mesías. Y también se le reveló la salvación a los gentiles. Y es por eso que él dice en el capítulo 2, verso 1, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Okay? ¿Bernabé era judío o era gentil? En lo que hemos estudiado. Bernabé, ¿quién era Bernabé? ¿Se acuerdan que mencionamos? Hicimos una clase que se llamaba Pablo y Bernabé. Bernabé era ¿qué? Natural levita. Era hombre temeroso, era judío, ¿ok? Pero Tito no era judío, ¿ok? Entonces, pero subí según una revelación, y para no correr o haber contraído en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico en los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Ok? Entonces aquí él está poniendo el ejemplo de que él subió a Jerusalén, donde están los dos Beidín, por decirlo así. El Beidín Netzarita del movimiento de Netzer, o el movimiento de Mashiach, ¿okay?, que tenía su Beidín en Jerusalén, encabezado por Jacob, su hermano, por Yohanan y por Kefas.
Y del otro lado tenemos al Beidín, al de 71 miembro compuesto de saduceos y fariseos, siendo los saduceos los encargados del templo. ¿Ok? Entonces, él, ¿verdad? Hasta este punto de referencia importante, porque todo lo que toda autoridad, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene toda autoridad? Toda autoridad viene de Jerusalén. Toda autoridad viene de los Beidins. ¿Ok? El Salmo dice, ¿de dónde vendrá la Torah? ¿De dónde? Del monte de Sión. ¿Ok? Entonces, de lo que viene ahí se tiene que respetar a todas las comunidades en el exilio. ¿Ok? Entonces, en Jerusalén está el gobierno supremo. Y por aquí decirlo, tenemos dos brazos de gobierno. ¿Ok? El gobierno tradicional fariseo y el gobierno netzarita. ¿Ok? Entonces, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, fue con todo, y ser griego fue obligado a circuncidarse. Entonces, quiere decir que los fariseos no obligaban a los gentiles a circuncidarse para ser salvos. Pero los hermanos, o los falsos hermanos, o los falsos maestros, decían que sí tenían que circuncidarse para ser salvos, contradiciendo así lo establecido por el Eterno a través de la revelación del Mashiach y después revelado a Pablo. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Mashiach Yeshua para reducirnos a esclavitud. ¿Ok? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciere con nosotros. Pero de los que tienen reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa. El Eterno no hace excepción de persona. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Ok? Esto quiere decir que los apóstoles o el Beidín de Jerusalén no cambió su decisión de darle a los gentiles los 7 mandamientos. ¿Ok? No hubo ningún cambio. Todo sigue igual. Porque esto se corrió como gangrena. Ya estaban en Jerusalén también protestando. Estaban también queriendo influenciar a las comunidades en Galilea de que los gentiles debían de ser considerados. Pueda que muchos de ellos querían, ¿verdad?, no tener conflictos con los fariseos. ¿Ok? Y poder tener una relación con ellos, y para evitar esos conflictos hay que circuncidar a los gentiles para que los fariseos no noten que estamos nosotros haciendo las cosas equivocadas. Pero recuerden bien, el Eterno no se presta a mentiras. Sus negocios del Eterno es verdad y justicia. El hombre siempre quiere hacer las cosas a su manera y no son los caminos del Eterno. Hay una escritura que dice que los caminos de Hashem no son los caminos del hombre. Son dos rutas diferentes. Y una permanece para siempre y la otra perece. Como la flor del campo, como la hierba que se seca en el campo. Entonces, por eso Pablo está muy aferrado a este tema, porque de aquí depende su misión. Está defendiendo su misión, su trabajo. Y quiere que todos los que él alcanzó no sean esclavos de estas enseñanzas. Son antifariseas y son antinetzaritas. ¿Okay? Porque el mismo judaísmo fariseo no aceptaba proselitismo así de fácil. Entonces, por ninguna manera estos gentiles, aunque se hayan circuncidado, tenían que negar a Yeshua. Y era algo que no iba a pasar. Entonces, era en vano ponerles otra carga de la que ya tenían. ¿Ok?
Entonces, dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Entonces aquí miramos bien dos misiones y un propósito. ¿Ok? Dos misiones y un propósito. La misión de Pablo era salvar a los gentiles, especialmente los que ya eran ¿qué? Temerosos. Él no andaba buscando paganos en la calle. ¿Dónde los andaba buscando? En las sinagogas, donde ya estaban, donde ya tenían tiempo escuchando y estaban aislados a no participar con los judíos. Solamente eran oidores y hasta allí. No podían participar ni en convivios, ni en festividades, ni en rituales, ni en ceremonias. Simplemente podían escuchar y podían, ¿verdad?, ver las cosas, pero no participar de ellas. Entonces, Pablo fue a introducir a estos oidores ahora a ser parte de Israel y ciudadanos de Israel, con los mismos derechos de la palabra que tiene un judío, también ellos la van a tener. La única diferencia es el cumplimiento de los mandamientos como identidad judía, que ellos no podían llevar porque no eran judíos. Entonces, por ejemplo, un gentil no podía llevar una ofrenda al templo. ¿Ok? Entonces, allí es donde él aclara que no había necesidad de participar en las ofrendas para ser salvo. La prioridad de los gentiles es abandonar su paganismo, abandonar su vieja vida, circuncidar su corazón y vivir el reino mesiánico que les ha sido dado y concedido como a su pueblo, como al pueblo de Israel. Entonces, y reconociendo, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y aquí Pablo no está dividiendo la circuncisión con la incircuncisión, no. Él está hablando que el mismo que bendice a los circuncisos, también bendice a los que no están circuncidados. Esto no tiene que ver nada con una separación. Por eso tenemos que leer este libro de Gálatas con un entendimiento hebraico. Y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, que es el Nazí, que es la cabeza del movimiento nazarita, Kefas y Johanan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ok? Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Después hablamos de este detalle en el verso 9. ¿A qué grupo de pobres se está refiriendo? ¿Ok? Y este es una cultura, es una práctica judía que hasta el día de hoy se practica. ¿Ok? Pero no voy a entrar allí para no desviarnos de este precioso tema que estamos analizando. Estos son puros detalles históricos que estamos nosotros conociendo en pleno siglo XX. En pleno siglo XX, aproximadamente 19 siglos que pasó esto. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Ok? Ahora, pues antes que vinieran algunos del parte de Jacob, o sea, de la circuncisión, comían con los gentiles. Pero después que vinieron
se, re, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de la circuncisión. Entonces aquí hay algo importante. ¿Ok? Recuerden bien que aquí es muy temprano este cambio. Este cambio cultural, por así decirlo, de los gentiles y los judíos. Recuerden bien que la comida forma una parte fundamental en el judaísmo. ¿Ok? Y debido al trasfondo pagano de los gentiles, estaba prohibido para un gentil comer con un gentil, para un judío comer con un gentil. Por muchas razones. ¿Cuál fue la principal? Lo sacrificado a los ídolos. ¿Cuál era la segunda razón? Que los alimentos no eran kosher, no eran kasher. Tercero, ¿verdad? ¿A qué eran dedicados? Entonces, en el movimiento netzarita, los judíos podían comer con los gentiles. ¿Ok? Pero en eventos públicos, ¿verdad? Aquí esta flaqueza de Pedro, no se dio esto en una comunidad. ¿Okay? Creo que se dio en un lugar público, donde la presencia saducea y la presencia farisea estaba presente. Entonces creo que por ahí va el asunto de que flaqueó en este momento y Pablo, ¿verdad? Realmente dio la cara por estas circunstancias, como vamos a ver aquí. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto fue serio. Bernabé, el compañero de Pablo, también, ¿verdad?, disimuló no conocer a los gentiles y no comer con ellos. Y esto fue condenado por Pablo. ¿Por qué? Porque él quería construir. Y aquí la ley judía, que es la que él va a hablar después. Aquí vamos a aprender en esta clase las dos terminologías que hacen mucho daño al cristianismo. ¿Ok? ¿Por qué le hacen daño? Porque se malinterpretan y se alejan de la realidad, del contenido y de estas dos palabras. Una es las obras de la ley y la otra es bajo la ley. ¿Ok? Lo que está pasando aquí no fue, ¿verdad?, la ley de Moisés. ¿Ok? Lo que está pasando aquí fue el reglamento fariseo de prohibir a los judíos comer con los gentiles, por las razones que ellos establecieron como normas para ellos. Pero en la revelación del Mesías, el mismo Mesías, ¿verdad?, dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, lo que come el hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Esta enseñanza es muy, pero muy elevada, muy espiritual. ¿Okay? A veces nosotros nos preocupamos por cosas en la superficie y le damos la importancia y no le damos importancia a lo que sí realmente es importante, y es el temor del Eterno y el respeto que uno tiene que tener a otras personas, independientemente de su circunstancia económica o religiosa. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles. Y estos gentiles no son gentiles paganos. Estos gentiles son temerosos. Se congregan. Pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión.
¿Ok? Entonces, gesto que hicieron era por de alguna manera quedar bien con los fariseos o los saduceos o los demás judíos que no estaban de acuerdo en que un judío comiera con un gentil. ¿Ok? Entonces, ese acto de ellos los vio Pablo como que si ellos estaban arrastrando esta ley judía a los gentiles. Y él lo rechaza de todo. Y en su simulación, ¿verdad? También arrestaron a Bernabé. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice, nosotros judíos de nacimiento. O sea, los dos líderes, Kefas y Rab Shaul, son judíos de nacimiento. Conocen bien las leyes fariseas y las leyes de la Torá y las tradiciones de los padres. Y no pecadores entre los gentiles. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Que no es pecador como los gentiles. Aquí él está hablando como un fariseo. Está haciendo menos a los gentiles y él está engrandeciéndose, aparentemente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías. También nosotros hemos creído en Yeshua HaMashiach para ser justificados por la fe en Mashiach y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Mashiach, también nosotros hayamos pecado. Dice, y si buscando ser justificados por Mashiach, también nosotros somos hallados pecadores. Él hace la pregunta: ¿es por eso Mashiach ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. A ver cómo está eso. A ver, aquí está. Aquí ya se está el tema como aparentemente desviando, pero esta ley, porque yo por la ley voy muerto soy muerto para la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Las obras de la ley, ¿ok? ¿Cuáles son las obras de la ley? La ley farisea. Si Pablo no obedece las leyes fariseas, la ley farisea considera a Pablo como muerto. Y es lo que le está explicando, quiere explicar a Pedro. Tú ya no tienes que obedecer la ley farisea, porque en el momento que tú aceptas a Yeshua, la ley farisea te considera como muerto. Entonces, ¿para qué sigues practicando una ley que te rechaza por tú creer en el Mesías?
Pero aquí no está hablando de Moisés o de la ley de Moisés, como vamos a mirar. Con Mashiach estoy, dice, juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive el Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Mashiach. Mashiach no murió por la ley de Moisés. ¿O sí? Nunca dicen los profetas que el Mashiach va a morir por la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo nosotros vamos a entender este gran tema Pablo aquí nos introduce algunos términos técnicos como obras de la ley, obras de la ley y bajo la ley, los cuales deben ser cuidadosamente estudiados, pues en ningún momento tales cosas se aplican a los gentiles que nunca han tenido ley y por lo tanto no podrían tampoco estar bajo ella. Él está hablando de lo que pasó con él y Pedro, no que le está aplicando esto a los Gálatas. Recordemos que la gran presión que ejercen los falsos maestros tenían que ver con la aceptación de las 18 reglas de conversión establecidas por Shammai y que estaban vigentes en Israel y en las comunidades judías dispersas en el exilio en aquellos días, en aquella época. Tanto el Sanedrín como la casa de Shammai contaba con recursos y poderes para ir más allá de las fronteras de Israel y hacer prevalecer sus normas en las comunidades judías. De hecho, fueron ellos mismos los que dieron a Pablo, antes de su encuentro con Yeshua, poderes especiales para ir tan lejos como Damasco, a fin de, si encontraban judíos creyentes en Yeshua como el Mesías, traerlos presos a Jerusalén. Esto habría sido imposible sin el respaldo de la Guardia Romana. Lo cual se puede entender por lo que hemos estudiado previamente. Pablo establece que esas obras de la ley son verdad, una distorsión de las enseñanzas de Moisés y de los profetas, y no tienen en cuenta para nada las enseñanzas de Mashiach que él había recibido por revelación directa del Santo Maestro. No la Torá. Pablo dice que la Torá es buena, santa y espiritual. Entonces hay que tener cuidado cuando Pablo usa el término ley. Porque el Mesías no murió por la ley. Murió por las enemistades de la ley. Que ya nosotros habíamos aquí hablado. Entonces, estas palabras, las obras de la ley, no es Moisés, es Shammai. No constituye el mensaje de la Torá, sino la interpretación equivocada de la Torá. Que esto se transformó en un sistema legalista y una carga innecesaria que a nadie podía llevar. Cuando Pablo nos dice aquí, el
hombre no es justificado por la ley, en el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua el Mashiach. Se refiere de una manera muy específica a los gentiles, no necesariamente a los judíos. Porque los judíos sabían bien que las tradiciones variaban de líder a líder, pero la Torá es eterna y para siempre. ¿Ok? Entonces, él asume la posición de sus destinarios como si fuera parte de ellos a fin de esclarecer un punto de vista de la ley en su relación con los gentiles. Él se cuenta como que si no tiene ley, pero es un punto de referencia para clarificar algo. Esto se hace presente también en Romanos, donde oímos al apóstol decir, pero yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Cuándo Pablo vivió sin ley? Cuando él mismo acaba de decir a Pedro, que dice, nosotros somos judíos y no pecadores entre los gentiles. Entonces hay que conocer su pensamiento. Si no nos vamos a perder y vamos malinterpretados. ¿Cómo dice él en Corintios que en un tiempo vivió sin ley? ¿Y cómo le dice a Pedro en Gálatas que él es judío, que ellos son judíos y no pecadores de entre los gentiles? ¿Por qué? Porque por muchos años, aunque Israel no cumpliera los mandamientos, se creyó que era la nación santa, que eran los elegidos de Dios. Y sí es cierto, pero por el hecho de que ellos fueran elegidos por Dios, no tenían, o sea, como que si el Eterno no iba a ver sus malas acciones y no los iba a castigar por ellas, hasta todo lo contrario. Son a los primeros que los refrenan, son a los primeros que los reprende, porque tienen una misión especial. ¿Sí me entienden? Entonces, esto que está aquí ya nos está aclarando mucho el tema de Gálatas. El libro de Gálatas no se puede entender sin una formación judía. No se puede. Es imposible. Porque él está hablando en el siglo primero, con todos estos conflictos internos que había ya. Entonces, él está presentando la solución a los problemas que realmente no sabemos nosotros cómo estuvo el problema. Simplemente miramos los resultados de las decisiones de ellos para terminar con este cáncer, terminar con esta problemática de querer judaizar a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo él en Romanos. Él dijo en Romanos, ¿verdad? Que la ley, él estaba en un tiempo, ¿verdad? Sin ley. Entonces, esto se hace presente también en Romanos, donde oímos al apóstol decir, pero yo sin la ley vivía en un tiempo. Sin embargo, sabemos que Pablo nació judío y desde la niñez conocía las Sagradas Escrituras, como era costumbre en los hogares judíos observantes de la época. ¿Cómo es posible entonces que diga que hubo un tiempo cuando él vivía sin la Torá, cuando desde los días de Moisés todos los judíos tienen Torá, independientemente si la guardan o no? Este es un caso típico de la retórica rabínica del primer siglo, cuando discutiendo un punto,
el que habla asume la posición de su oyente para esclarecer un argumento. El hecho que Pablo diga que soy pecador no quiere decir que lo es. Por eso se malinterpretan sus palabras. Ahora en Cristo, dice él, ya no existe griego, ni judío, ni bárbaro, ni hombre, ni mujer. ¿Quiere decir que ya no es importante ser judío? ¿Quiere decir que ya no es importante ser levita? ¿Quiere decir que ya no es importante ser descendiente de David? Él no está diciendo eso. ¿Quiere decir que ya no es importante que una mujer se sienta mujer? ¿O que un hombre se sienta hombre? No, hay que mirar lo que él está hablando allí. En el reino del Eterno no importa la identidad que nosotros venimos componiendo como personas. Por ejemplo, en este país, cada día están sucediendo identidades que están destruyendo la misma nacionalidad. Todo comenzó con dos identidades, demócratas y republicanos. Después salieron los conservadores. Ahora apareció Mega. Y ahora está brotando the white supremacists, la supremacía blanca. Y todo eso hace daño. Esto está creando conflictos aquí. Todo lo que está hablando Pablo está creando conflictos dentro del movimiento nezarita. Y eso es lo que no debemos permitir. Las ideologías que brotan de los pensamientos y de los pensadores, no de la revelación de la palabra. Por eso un pastor o un profeta moderno no puede decir Dios me reveló eso. ¿Por qué? Porque no es cierto. Dios no puede revelar algo que Él no se lo reveló a sus profetas. Entonces, cuando leemos a Pablo, tanto en esta carta como en Romanos, y nos encontremos con la expresión obras de la ley y bajo la ley, deberemos entender desde la perspectiva del judaísmo del primer siglo, no desde la perspectiva del judaísmo posterior. Una cosa es la ley de Moisés, que Pablo dice que es santa, justa y buena. ¿Ok? No se puede contradecir. Si Pablo dice que la ley de Moisés es santa, justa y buena, entonces ¿por qué a veces se entiende, o él dice, que él no conoció el pecado sino por medio de la ley? O que la ley nos arrastra a maldición. Entonces él mismo se contradice. En una parte dice que es santa y buena y otra dice que te maldice. O es maldición. Entonces tienes que entender, ¿verdad?, su postura. La ley de Moisés, que Pablo declara, es santa, justa y buena. Y otra cosa muy diferente son las obras de la ley, es decir, los mandamientos expresados en ordenanza establecidos por los rabinos y en el caso específico del periodo histórico que estudiamos, lo que había sucedido con Shammai. Entonces, las obras de la ley no son la ley de Moisés. ¿Ok? De estos mandamientos expresados en ordenanzas, obras de la ley, que incluyen las 18 medidas demandadas por Shammai para los conversos de los gentiles, levantando una pared de separación entre judíos y gentiles. Esta pared fue la pared más grande que jamás se ha construido en Israel. Es como lo que está pasando hoy con los blancos y los latinos. ¿Ok? Este presidente está levantando una pared de separación y brincándose la Constitución. Los fariseos levantaron esta pared
brincándose la ley de Moisés. Pero al final, la justicia es la que prevalece. La justicia es la que domina. Claro, este ejemplo de Gálatas nos aplica a nosotros en estas circunstancias. Estos tres grupos de hermanos que había, los que querían reformar, los que aceptaban a Pablo y los que estaban a punto de abandonar. No es fácil quedarse y resistir, pero el que se queda y resiste es el que va a recibir la herencia, el que va a recibir la recompensa. El que reforma en el camino va a caer, y el que se regresa lo pierde todo. Ese es el caso que estaba allí. Espiritualmente hablando, estos hermanos estaban en grandes aprietos. Resistir y prevalecer, o apoyar la reforma, o irse de donde vinieron. Exactamente lo que nos está pasando a nosotros, a todos los latinos. Porque ya se levantó, y esto no se levantó solamente con la elección de este presidente, esto se vino gestando desde años y años y años atrás. No sé qué año fue, pero fue el año que fue electo el presidente actual en su primer periodo, ¿ok? Donde un inmigrante personalmente me había dicho, ¿verdad?, que me hiciera ciudadano porque las cosas iban a cambiar en el país. Y pasaron los 4 años de él y no hubo mucho movimiento, ¿ok? Y después entró Biden, ¿ok? Y no pasó nada. Pero mientras en esos años de Biden, por atrás, estaban orquestando todo este movimiento. Por eso en el momento que se eligió, ya tenían todo preparado. ¿Okay? Ya tenían todo preparado. ¿Y cuál fue cuál fue el primer logro? ¿Cuál fue el primer logro de este movimiento? ¿Cuál fue el primer logro? El primer logro es ganar el Senado, el Congreso, porque es el que aprueba las leyes. ¿Okay? Entonces, si los republicanos ganaron el Senado, el Senado, entonces el presidente en función, si es republicano, entonces asegura todos los votos. Es por eso que ni les pidió permiso a ellos de pasar las leyes, porque él se sentía seguro que ya tenía la silla el Mesías dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los saduceos y los fariseos. Todo lo que ellos hagan, háganlo, pero no hagan como ellos. O sea, el que tiene el poder de la Constitución, el que tiene el poder de la ley, es el que manda. Y nadie puede hacer nada. Porque los marines, los militares, el gobierno, las fuerzas, todo está a la disposición de este gobierno. Entonces, lo mismo sucede cuando hablamos de escritura y de Biblia. ¿Okay? ¿Quién eran los poderosos en el primer siglo? El Mesías dijo, los fariseos y los saduceos. Tienen que obedecerlos, pero no hagan. Entonces, un judío tenía la obligación a que creyera en Yeshua, obedecer a los fariseos, si querían ir al templo, no podían contradecirlos. Pero ellos no podían o no tenían autoridad en la revelación de la salvación a los gentiles. Allí no podían entrar.
Porque un fariseo no se podía meter a un tema de esos. ¿Por qué? Primeramente, era inmundo para él hacer eso. Segundo, no hacían proselitismo. Por eso esa tarea el Eterno se la entregó a estos hombres que estaban dispuestos a resistir ese cambio tan cruel. Entonces, Moisés, ¿okay?, al que Pablo llama que la ley de él es santa, justa y buena, y otra cosa, ¿verdad?, es muy diferente la expresión, las obras de la ley. Entonces, los mandamientos expresados en la ordenanza, establecidos por los rabinos, y en el caso específico del periodo histórico que hemos estado estudiando, lo que había sucedido con la casa de Shammai. De estos mandamientos expresados en la ordenanza, obras de la ley, que incluyen a los 18 medidas demandadas por Shammai para la conversión de los gentiles, levantando la pared de separación entre judíos y gentiles más grande que jamás haya conocido Israel, y haciendo prácticamente imposible el ingreso de los gentiles dentro de la comunidad judía. Entonces, Pablo dirá en uno de sus escritos que Yeshua derribó la pared intermediaria de separación y clavó esos mandamientos expresados en ordenanzas y en el madero. Por supuesto, Yeshua no clavó en el madero a Moisés, clavó a Shammai. Toda la vida has creído que esa escritura, que lo que clavó Yeshua fue a Moisés. ¿Cómo Yeshua va a clavar a Moisés? ¿Qué es lo que clavó en ese madero el Mashiach? Las enemistades de la ley expresadas en ordenanzas. Clavó a Shammai y no a Moisés. 20 siglos después te has dado cuenta de la verdad. Ahora, ¿qué vas a hacer con ella? Vas a seguir creyendo y clavando a Moisés cada vez que hables de la ley. Por supuesto, ¿verdad? Esto solamente se aprende conociendo las raíces hebreas. Entonces, después que Yeshua libró a los judíos y a los temerosos de estas reglas, después se levantó un grupo de falsos maestros que querían enseñar todo lo contrario, defendiendo a Moshe Shammai. ¿Okay? Lo que encuentras en el libro de Gálatas, ya para terminar, lo que encuentras en el libro de Gálatas es la resistencia de la revelación de Yeshua, de lo que clavó en el madero, y que prevalezca los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender todas estas cosas si Israel no existiera? ¿Qué ha pasado si en el primer siglo, con el exilio y el nacimiento del cristianismo, Israel nunca haya surgido? ¿Qué sería hoy día el mundo sin el Estado de Israel y sin la religión judía? La razón que hay equilibrio en el mundo, aunque los conflictos en Israel ahorita están al rojo vivo y todas las naciones están echándole la culpa a Israel de los conflictos, pero recuerden bien que la gente es de corta memoria. Nunca, pero nunca van a televisar
lo que los árabes le hacen a los israelitas. Siempre se transmite lo que los israelitas les hacen a los árabes. Y recuerden bien que los árabes son unas personas que tienen, no sé, se sienten las víctimas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el odio irracional hacia Israel no viene de hoy, no viene de los presidentes de Estados Unidos. Esto viene desde la cuna. Viene desde los días de Ismael y de Isaac. Allí es donde se sembró la separación de estas naciones y el conflicto. El Eterno mismo decretó que esto iba a ser así. Las naciones no lo entienden y nunca lo entenderán, porque este es un asunto que solamente Dios puede resolver. No el presidente de Estados Unidos, no los presidentes de las Naciones Unidas. Este asunto solamente lo arregla Hashem y solamente Hashem lo va a arreglar. Así que todo lo que se maneja en política es solamente beneficio político. No es piedad, no es humanismo y mucho menos amor por Israel. ¿Okay? El que ayuda a Israel no lo ayuda por amor, lo ayuda por una conveniencia única. Porque siempre va a sacar algo de provecho por ello. Nadie en este mundo te va a ayudar sin tener algo a cambio. Solamente la única ayuda divina que no te exige nada a cambio, solamente tu corazón, es la ayuda del Eterno. Y esta es la que vamos nosotros a invitar a que se quede con nosotros en estos días. Tanto ahora tenemos conciencia, los que estudiamos el judaísmo, los que estudiamos las raíces hebreas, y espero que los cristianos tomen conciencia, ¿verdad? Que están muy a gusto en sus iglesias. Ahorita es una persecución civil, ¿verdad? Racial, cosa que el judaísmo ha sufrido por muchos años, pero tarde que temprano las escrituras dicen que al rato va a venir una persecución religiosa. Y espero que no sea bastante tarde, que ya tengas el entendimiento maduro para unirte a las fuerzas espirituales del pueblo de Israel para hacer la resistencia más fuerte. Porque cuando hay persecuciones, el que se desvía es el que cae primero. Y el que resiste es el que recibe la recompensa. Conocemos todos bien la historia de Israel, desde el libro de Éxodo hasta el libro de Malaquías. La resistencia siempre logró que Israel resucitara entre los muertos. Y hasta el día de hoy está vivo. ¿Por qué? Hay que tomar el ejemplo de Lot. Cuando los justos son probados y aparentemente el enemigo piensa que les ha quitado todo, surge de las cenizas y el Eterno le da 7 veces más de lo que perdió. ¿Ok? Entonces, hay que mantenernos, ¿verdad? Firmes, hay que mantenernos positivos, hay que mantenernos alerta en los cambios que están sucediendo en este país. Y si por una razón o fuerzas mayores, y si es la voluntad del Eterno, alguno de nosotros regresar o quedarnos, como sea, Él nos va a indicar el tiempo adecuado, pero siempre de su mano. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar. Y si Él nos da de pan aquí y nos protege aquí, también nos dará pan en nuestro país, porque nuestro país es un país que acoge a los judíos. Y donde hay judíos está la bendición de Dios. Entonces, si este país le da la espalda a Israel, entonces las cosas van a estar trágicas, no solamente para los latinos, sino también para los americanos. ¿Ok? Y como los mexicanos no es un pueblo vengativo, no es un pueblo rincoroso, ¿verdad? Se enoja un ratito, pero al rato se le olvida y es
alegre, le gusta la música, le gusta la vacilada, es un pueblo alegre. ¿Ok? Yo sé que hay gente mala, donde quiera hay malos, pero nos caracterizan a nosotros por liberales, por libertinos, por fiesteros, por pachaqueros. A todos le hallamos la gracia, a todos le hallamos el chiste y salimos adelante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la vida debe de seguir a pesar de las malas injusticias que el gobierno a veces pone a sus propios ciudadanos. Y recuerden bien que muy poco en esta administración se menciona el nombre de Dios. Y esto es otra señal de una caída, de una escasez espiritual en aquellos que eran pro-abortion, que todos aquellos republicanos que estaban en contra del aborto, en contra del transgénero humano, en contra de todas las inmoralidades, están escondiendo la cara ahorita y ahorita no llaman a Dios para nada. Antes, al contrario. ¿Por qué no llaman a Dios? Porque están avergonzados de que van en contra de la voluntad de Dios, de pisotear a sus semejantes. Están avergonzados, están seguros de lo que están haciendo. No están seguros de lo que están haciendo. Ellos saben bien que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Ningún ser humano se siente a gusto pisotear a otro, aunque lo diga, pero su conciencia no lo va a dejar. Es algo que el Eterno dejó en cada uno de nosotros. Ningún ser humano en la faz de la tierra puede estar contento cuando hace algo mal, porque es algo que Dios deja en su conciencia. Que aparenta estar bien es otra cosa, pero esa conciencia no lo deja. ¿Por qué? Porque eso va a ser su propia destrucción. Porque el Eterno así trabaja. A las personas que hacen mal a otras personas, tarde que temprano, van a cobrarle su factor. Porque el Eterno, ¿qué estudiamos nosotros constantemente? Que Dios tiene control de todas las cosas y que Él tiene una ley que se llama Neger Kened Nidad, ¿se acuerdan? Eso es medida por medida, eso quiere decir ojo por ojo, eso quiere decir diente por diente. Pero la venganza no es de nosotros. ¿La venganza de quién es? Del Eterno. Y solamente Él y Él puede ayudarnos en circunstancias así de ese modo. Ahorita, ¿dónde están las iglesias? A ver, es lo que les digo. Cuando la pandemia, ¿verdad? Era ¿cómo se llama? Era otro ambiente, ¿verdad? Que afectó al mundo global. ¿Ok? Pero ahorita, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando también el noviembre 11 que fueron destruidas las Torres Gemelas? ¿Salieron los cristianos a orar? Sí, salieron todos. Cada vez que el país está sufriendo, salen las iglesias. ¿Y las iglesias dónde están ahorita? En defensa de los inmigrantes. ¿Dónde están los pastores? ¿Saben por qué no salen? ¿Saben por qué nadie protesta? Porque tiene miedo. Si una iglesia levanta su mano a proteger a los inmigrantes, luego viene el cierre. Nadie puede cerrar los ojos ante una injusticia. Y es algo que vamos a vivir nosotros. Ahorita somos nosotros. A rato puede ser otra raza. A rato puede ser el mismo país. Ahora entendemos lo que nuestro propio país está sufriendo con esta invasión extranjera de narcotraficantes. Que el mismo país de aquí mandó para allá. En las administraciones de Obama, en las administraciones de Trump, envió aviones de gente muy mala y se quedaron en México. Hicieron de México un caos. Entonces, Hashem nos ayude y nos bendiga y nos proteja, porque esto está sucediendo mundialmente. Los 3 países que queremos mucho están pasando por cosas muy, muy difíciles. Israel, Estados Unidos y México.
cada uno tiene sus problemas que afectan la vida de sus ciudadanos diariamente. En México, desaparecidos. En Estados Unidos, deportados. Y en Israel, guerras. Todos sufren pérdidas y muertes. Y nadie ve esas injusticias. ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde están las oraciones por la paz? Nos estamos destruyendo nosotros mismos. Tenemos más confianza en lo que está transmitiendo los medios de comunicación a través del mundo cibernético que la realidad que nosotros vivimos. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque estamos inconscientes de la espiritualidad. Nos alejamos de Dios espiritualmente. No hacemos de la oración parte nuestra. No hacemos de la caridad parte nuestra. No practicamos la bondad. No practicamos la bondad. No practicamos el amor hacia el prójimo. Por eso, cuando nos pasa a nosotros, queremos que todo el mundo vea la necesidad de nosotros. Pero Hashem nos ayude, nos guarde, y cuídense mucho, y no se suelten de la mano del Eterno, y no se alejen de la oración, no se alejen de las buenas obras, no se alejen de la humanidad. Mientras nosotros sigamos practicando lo que el Eterno nos manda a practicar, no nos faltará nada. No tendremos abundancia, pero tampoco nos moriremos de hambre, porque Él ha prometido siempre guardarnos y protegernos, pero también nosotros tenemos que merecer esa protección y esa bendición. Que el Eterno nos ayude y nos bendiga desde ahora y para siempre. Que así sea su voluntad.